Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo. Hoy estoy acompañado en el estudio por David Andrade, a quien ustedes ya conocen, es comentarista frecuente de nuestro programa, y lo saludamos. Muy buenos días, José Alberto, un placer estar aquí nuevamente y un fraternal saludo al doctor Norberto. Usted está imponiendo las gafas, ¿cómo se llama la ministra de Educación? Parodi. ¿Las gafas Parodi en el Valle del Cauca? No, yo creo que son clasiquitas y sirven para estar afuera y estar adentro. A mí se me hace que usted está enviando unas señales de humo a la alta clase política bogotana. Doctor Norberto Tascón, lo saludo. Bueno, muy buenos días, José Alberto, para usted, para el doctor David Andrade. Y a mí lo que me parece es que se le maduraron los marcos a las gafas de David, porque las vi muy cotidianamente en este proceso electoral, verdecitas y de otros colores. Ya tienen un color más serio, que hacen gala, pues lógicamente, de lo que continúa. Pasado el proceso electoral, volvemos a la tranquilidad, volvemos ya como a la realidad que debemos vivir los caleños, los vallecaucanos y los colombianos. Y un saludo muy afectivo a toda nuestra amable audiencia. Muy bien, entremos en materia. El fiscal general de la Nación ha vuelto a levantar el avispero jurídico, el avispero político, porque ha planteado que, de ser necesario, reabre el proceso de indulto al M-19 si se llegan a encontrar señales evidentes de que hubo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que hayan sido indultados. Esto, obviamente, en la clase política y en muchos sectores de opinión ha generado reacciones inmediatas. Uno de quienes primero reaccionaron fue, irónicamente, el expresidente Álvaro Uribe, que entre otras cosas fue quien en 1992 propuso el indulto para el M-19 y ahora, en el año 2015, vuelve a plantear que así se tengan que reabrir para revisar algunos casos particulares. Esto no debiera significar ni inestabilidad jurídica y rompimiento de los acuerdos jurídicos de indultos hechos en esas fechas, porque sería catastrófico para la seguridad del país. Hay quienes dicen que el fiscal está siendo oportunista, pero que además le está poniendo una bomba en el centro mismo de la mesa a La Habana, porque obviamente el mensaje que reciben los comandantes de las FARC es que a la vuelta de 10 años, o 5 o 15, los pueden volver a llamar, judicializar y echar por el traste los acuerdos que se hayan obtenido en esta negociación. Este es el primer tema que pongo sobre la mesa. Quiero pedirle a usted, doctor Tascón, que haga su primer comentario, por favor. Pues muchas gracias. Yo comparto, y como dicen en las respuestas, todas las anteriores. ¿Por qué? A estas alturas de la vida, que el expresidente Uribe esté hablándonos de esa manera, a mí me parece que eso es como producto de esa demencia senil intencionada que él mantiene, que en otros tiempos le llamábamos cortinas de humo. Él siempre, para tratar de alejar los fantasmas que lo rodean, comienza a desviar la atención precisamente hacia otros sectores para que se olviden de él.
porque a nadie se le podrá quitar tan rápidamente de la mente, y qué pesar que el señor fiscal se deje llevar en ese juego para irse olvidando de lo que tiene que investigar recientemente. Pero también yo no comparto la postura del fiscal, porque si bien es cierto que los delitos tienen que investigarse más cuando en materia de lesa humanidad no prescriben, lo que no es menos cierto es que hay que comenzar a pensar, José Alberto, cuánto es el tiempo que le queda al actual fiscal hasta el 28 de marzo del 2016. Al frente de ese cargo. 4 meses. 4 meses. Entonces, que nos venga a decir ahora, dentro de su afán protagónico, mesiánico, y sobre todo tratando de hacer su show mediático, pues que va a investigar a unas personas, y fíjese que comienza tirando tiros a Santander para que los entienda Bolívar. Ya el proceso del M-19 fue producto de un indulto que en la época se podía hacer, y se llegó a esas condiciones, luego eso es cosa juzgada. Pero lo que deja la puerta abierta es prácticamente para señalar a muchos de esos que hoy son altos dignatarios del ejército o son ya pensionados de las Fuerzas Armadas, que a ellos realmente es a quienes va a direccionar la Fiscalía toda la investigación, pues para hacerlo responsable. Yo diría también que quieren como echarle un poco de mano a la gente que estaba en el gobierno de Belisario Betancur, y conociendo como conoce uno al fiscal, de sus reacciones en las que muchas veces uno lo ve encarnizado contra alguien, pareciese que le deben alguna deuda o tiene alguna deuda por cobrar, especialmente con gentes como Parejo, como la exministra de Comunicaciones del gobierno Belisario, algunos altos generales, el mismo Castro, que eran ministros de ese gobierno, a quienes realmente la investigación acogería, porque son parte de ese gobierno. Por ejemplo, David Ricardo, que fue el alto consejero que tenía el presidente Betancur y que participó en este proceso precisamente, cuando ya hoy se sabe y el expresidente Belisario ha salido a pedir perdón y obligando al mismo presidente de la República a pedir perdón a nombre del gobierno por los actos del Palacio de Justicia, como una conclusión tácita de que efectivamente los comentarios que se hacían hace poco son ciertos, y es que el gobierno Belisario tuvo un golpe de Estado momentáneo y no tomó las decisiones por su propia cuenta, sino que terminó avalando obligadamente las decisiones que tomó la cúpula del ejército o la cúpula militar en ese momento, que hoy se sabe no respetaron las decisiones del presidente, cual era dialogar y tratar de no permitir que se dieran las desgracias que se dieron, especialmente con la muerte de todos estos magistrados de la Corte Penal, la Corte Suprema de Justicia, y pues el país se conmociona con eso. Pero creo que en materia de lo que se está hablando de decir vamos a juzgar a estas personas que fueron allá, yo diría no están tanto por el lado del grupo guerrillero, que al fin y al cabo es su razón de ser, tratar de desbancar el gobierno por las armas, y se considera eso no como lo que está planteando el fiscal, porque en una toma como la que hicieron del Palacio de Justicia sabíamos que se iban a dar este tipo de enfrentamientos. Lo que el fiscal de pronto hila delgadito es quiénes propiciaron las muertes, porque lo que se ha dicho es que muchas de esas personas que salieron del Palacio de Justicia fueron al Cantón Norte y de allí regresaron, pero ya sin vida, a los hechos, al sitio de los hechos, inclusive modificando las pruebas y demás, que es lo que ha quedado como evidencia. Y con respecto al mensaje que usted nos dice, el fiscal le quiere enviar a las FARC, yo creo que no va a calar ni va a tener la audiencia necesaria, porque es que en cualquier conflicto del mundo, no en Colombia, en cualquier parte del mundo donde hay un conflicto,
Nadie va a entregarse simplemente como vencido, porque es que no los han vencido, José Alberto. La guerrilla de las FARC no han sido vencidas y hasta hoy vemos que ellos, por el contrario, cuando quieren hacer presencia y quieren hacer demostraciones de que existen, pues ya sabemos las consecuencias que hay. Por lo tanto, yo sí diría que lo que tenemos que decirles a nuestra amable audiencia y al pueblo colombiano que tenemos que tener es mesura. Queremos acabar este conflicto y para acabarlo tenemos que también aportar a él, así sea, como lo han hecho las víctimas, perdonando y aceptando que hay que tener consideraciones con la guerrilla. A ver, David, sus comentarios. Bueno, pues el fiscal ha salido con dos noticias ahora. Lo primero que uno vuelve y lamenta es que la justicia y la fiscalía y todos esos aparatos ya cada vez más parecen oficinas de prensa que verdaderas instituciones y entes investigadores que deben tener toda la dignidad, toda la prudencia y todo el trabajo serio. Entonces uno ve como el fiscal hoy toma dos iniciativas, una que tiene que ver con el aborto y otra que tiene que ver con este tema de la probabilidad, de la posibilidad que él mismo plantea dentro de sus argumentos puede resultar lejana, improbable, y si él llegase a encontrar alguna situación o alguna cosa, tendrá que recurrir a instancias superiores y entregar la situación. Yo creo que evidentemente el fiscal está teniendo unas salidas que responden más a unos intereses particulares, mediáticos, incluso personales. No tenía dentro del panorama que él fuese a terminar tan pronto su periodo como fiscal, pero muy seguramente podrá estar pensando exclusivamente en tener una vigencia y salir con un alto nivel de recordación. Ahora, que eso causa mucho daño al actual proceso y a la estabilidad jurídica y a todos, sin duda, pero también él recoge y sabe que detrás de una posición de esto existen muchas personas que quedaron y que quedarán con un apetito de verdad, con un apetito de justicia, con un apetito y quizás pretende recoger y sintonizar esos sentimientos. Muy bien, saludamos a María Isabel Moreno, quien recientemente ha sido elegida diputada a la Asamblea del Valle del Cauca por el partido Alianza Verde, y como por fuera de cámaras ya tenía la oportunidad de escuchar la pregunta o el tema que estábamos tocando, que era el pronunciamiento del fiscal sobre si se reabre eventualmente el proceso que le dio indulto a algunos de los militantes y dirigentes del M-19 y lo que eso implicaría para la seguridad jurídica del país y para la seguridad jurídica de la negociación que ahora mismo se está haciendo en La Habana. Pues la saludamos y la estrenamos pidiéndole que se pronuncie sobre ese tema. Bueno, muy buenos días a todos hoy aquí en la mesa. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este espacio. Agradecerle de antemano toda la oportunidad, el espacio también que tuvimos en campaña. Contarles que ya somos diputados del Valle del Cauca a partir de enero, hoy la diputada más joven, y pues situación que además nos llena de mucha felicidad. Frente a la pregunta o frente al tema, siempre, por supuesto, además como abogada, le va a generar a uno mucha preocupación. Es una situación que preocupa frente a la seguridad jurídica que han venido manifestando, pero sobre todo en el marco de un proceso de paz que hoy hemos estado trabajando. Entonces, cuando usted ha cerrado un ciclo, cuando usted además ha generado garantías en un proceso como se evidenció con el grupo M-19, que además el país ha venido superando de alguna u otra forma todas las situaciones que generaron en ese momento de la historia, las situaciones de violencia. Hoy revivir de alguna u otra forma esas situaciones genera, primero, una inseguridad jurídica sin duda alguna, pero segundo, una inestabilidad de alguna u otra forma política además,
porque además muchos de los integrantes hoy del M19 que dejaron hace muchos años las armas y dejaron hace muchos años la violencia como medio de presión al Estado, están haciendo hoy política, son actores políticos. Tenemos de alguna u otra forma, además, hoy como senador a Navarro, por ejemplo, que hace parte de mi partido, que es el partido Alianza Verde. Que aunque Sí, no está señor. por... Pero ese Eber Bustamante sí, pero por Dios. PLM19. Por Dios, pero... Que tiene centro democrático, No, pero no, es no, del no, no, M19. no. Ahí sí se corrompió la sala. Sí, no se imagina uno No, no, ese no, 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 tema no. de... Un guerrillero por allá en el centro en democrático, por Dios. es complejo. Yo acepto un paramilitar o cualquier cosa de eso de pronto, pero un guerrillero... Y termina siendo, pues planteando una inseguridad en ese tipo de situaciones para los que hoy tomaron la decisión, además valiente, de dejar las armas y construir país, como lo han hecho muchos hombres que hoy están haciendo política alrededor de su ejercicio democrático. Y más, pues hoy a puertas de un proceso de paz que ha avanzado con todas las dificultades, pero que considero yo que con la historia de todos los procesos de paz en el mundo, ha avanzado rápido además. Los colombianos tenemos que tener paciencia y sobre todo esperanza en este proceso. Y lo digo yo, que pertenezco a una generación que no ha conocido la paz. Yo tengo 23 años, no sé qué es vivir en un estado social de derecho en paz. He tenido situaciones de violencia difíciles en mi familia. Y pues hoy yo creo que esta apuesta de paz no la tenemos que permitir soñar, pero con garantías también para hoy todas las víctimas también alrededor de esta situación. No estoy de acuerdo con esa intención del fiscal engrandecer con sus palabras y sobre todo de ser protagonista siempre además. Correcto, muy bien, o sea que si yo recojo los comentarios de los tres panelistas invitados, coinciden en que no es buena hora para que el fiscal saque tremenda carta y la ponga sobre la mesa, porque suena a oportunismo, suena a un protagonismo indebido, innecesario, y suena a una bomba puesta sobre la mesa de negociación que no le conviene al país en este momento. Y sobre todo un fiscal, José Alberto, que usted definitivamente es como una bola que rueda sobre la mesa. Usted no sabe dónde para, ni dónde termina, ni dónde se estaciona. No, todos los días, con ese afán de protagonismo, yo comparto con María Isabel, su imagen, que pareciese es lo que trata de cultivar, está por encima de la legalidad y del aporte que se debe hacer, José Alberto, a un proceso tan complicado como el que tenemos. Fíjese usted, yo no comparto que mientras, por ejemplo, el premier de los Estados Unidos, el mismo Obama, Castro en Cuba, están haciendo unos aportes estruendosos a este proceso, nosotros tengamos acá a la gente que debería de tener ponderación, porque es que los dos organismos de control más importantes que tiene el país son la Fiscalía y la Procuraduría, y son exactamente las dos piedras en el zapato que a veces pareciese no dejan caminar ni la República ni dejan caminar la Constitución. Por fortuna, pues los organismos se están renovando y como usted lo acaba de decir hace apenas un rato, ya ese es un ciclo concluido. ¿Usted se imagina qué tal, José Alberto, que en Colombia se permitiera la reelección del fiscal? No, pues... Apague y vámonos. Exactamente. Bueno, es un tema muy complicado. Aquí se trata de darle a usted, amable televidente, internauta, tips de opinión de personas que de alguna forma, por su experiencia, por su trayectoria, por el ejercicio público que desarrollan, nos permite tener elementos de juicio para hacernos nuestra propia opinión personal. Aquí no adoctrinamos a nadie, no somos conductores de nada, simplemente somos expositores de puntos de vista en un ejercicio democrático de las ideas. Aquí se respeta la libre expresión y el derecho a la información. Les quiero poner otro tema sobre la mesa a ustedes para que nos den sus opiniones. La adopción de niños por parte de las parejas gay. Ya el tema se ha discutido ampliamente, pero ahora lo que quiero poner sobre la mesa es
lo que está haciendo Vivian Morales como congresista del Partido Liberal, o senadora del Partido Liberal, promoviendo un referendo para que sea el pueblo el que finalmente decida aceptar o no el fallo de la Corte Constitucional, donde acepta que las parejas gay, homosexuales hombres, homosexuales mujeres, puedan adoptar a huérfanos y a niños que estén en situación de adopción. Ella, que comenzó sola su planteamiento, hoy parece que ya tiene más de 30 congresistas que le están apoyando con su firma esta iniciativa, y dicen todos ellos que su pelea es no por lo que significa el fallo, sino por lo que significa el procedimiento. Yo eso no lo alcanzo a entender muy bien. ¿Qué quiere decir? Que están planteando los congresistas que ese fallo no era del resorte de la Corte, que era resorte del Congreso, y que por lo tanto es el Congreso quien debió haber discutido este tema y no la Corte. Y como la Corte está tratando de volverse legisladora, pues entonces vía un referendo hay que preguntarle al constituyente primario, que es usted y que soy yo, ¿estamos o no de acuerdo con ese fallo de la Corte Constitucional? Pero no se discute de fondo la almendra del tema, y es si es o no válido que las parejas gay puedan adoptar, aunque ya por Corte Constitucional así se aceptó. El Congreso, o mejor estos congresistas, estarían planteando no, hay que devolver el proceso a su punto inicial para que el Congreso lo vuelva a tomar. Yo solamente quiero recordarles a ustedes tres que el Congreso durante 10 años tuvo este tema en sus manos. 10 años, una década. Y creo que hubo 6 debates, y los 6 debates se murieron, se archivaron, que llaman los congresistas, no pasaron los debates reglamentarios. Eso significa que los congresistas, por razones que habrá que estudiar, no se quisieron mojar en el momento que tuvieron el tema en sus manos. Al final le tocó a la Corte Constitucional hacerlo. Ese es el punto que les quiero poner sobre la mesa. Comience usted, María Isabel. Bueno, justamente para allá iba. Hoy viene Vivian Morales a proponer de alguna u otra forma esta situación, cuando el Congreso ya ha tenido la oportunidad de alguna u otra forma de tomar posición y decisión. Todos los colombianos sabemos que efectivamente quien realiza las leyes es el Congreso de la República. Pero si hoy, o más bien durante 10 años que ha tenido la posibilidad de hacer un pronunciamiento a favor o en contra de una posición, no tomó su decisión de alguna u otra forma política y de alguna u otra forma de decisión social para las nuevas generaciones, ahora no puede decir que de alguna u otra forma no le corresponde a la Corte Constitucional cuando no hizo su tarea en primera instancia. No la hizo justamente para que los congresistas hoy no se vieran implicados en situaciones de señalamientos por parte de un pensar de los ciudadanos. No tomaron esa responsabilidad que les correspondía durante 10 años. Hoy la Corte Constitucional, no en calidad de querer legislar, porque hoy la Corte Constitucional en calidad de alguna u otra forma de su labor constitucional, de salvaguardar justamente los derechos y además la Constitución, pues toma decisiones no como lo ha venido haciendo solo en esta situación, sino en muchas más, donde a quien le corresponde, que es el Congreso de la República, no lo hace. Y sí lo hace de alguna u otra forma la Corte. ¿Qué considero yo en el plano de alguna u otra forma personal? Hemos tenido circunstancias o experiencias internacionales que demuestran de alguna u otra forma que esa lucha igualitaria de los derechos de las personas homosexuales o las parejas homoparentales, pues es una realidad que no podemos desconocer. ¿Qué pienso yo en el tema personal? Que nuestra sociedad, que Colombia, aún no está preparada para ello. Que nos falta evaluar y replantearnos muchos conceptos de familia, de concepciones básicas, de concepciones además religiosas, que a pesar de ser un Estado laico, hoy tenemos mucha afinidad y mucho arraigo además religioso. Que vamos a chocar con una cultura que no está lo suficientemente hoy, de alguna u otra forma, desarrollada para aceptarlo.
estoy plenamente de acuerdo en que la lucha y la defensa de los derechos de todas las personas como seres humanos tiene que ser constante y progresiva, pero progresiva en unos tiempos que la ciudadanía pueda comprender y que no sea un choque de golpe alto. Doctor Tascón, su posición. Gracias, José Alberto. Pero primero le quiero preguntar a María Isabel, ¿usted de qué universidad es? Yo soy de la Universidad de San Buenaventura. Bueno, precisamente cuando la veo en esa postura, yo creía que ella estaba en Javeriana o exactamente allá, pero con una concepción muy amplia y la quiero felicitar, porque yo diría que va a ser la bebé de la Asamblea. Sí. Pero mire, con unos conceptos y con unos criterios muy serios y muy afincados. El tema, y usted casi que nos respondió la pregunta que se hizo, José Alberto, el protagonista de este desorden en materia de lo que se legisló es el Congreso. Y usted lo dijo, este proyecto pasó 2 o 3 veces por el Congreso de la República, como ha pasado por el Congreso el del matrimonio entre parejas homosexuales. ¿Y por qué? Porque es que la esencia de la discusión no está en la adopción por cuenta de 2 personas que conviven de un niño. De hecho, hoy se da. Aquellas parejas, por decir de alguna manera, para tomar un ejemplo, que se separan y quien queda con la patria potestad del niño y ve por el niño, regularmente son las madres. Y hay un, no común denominador, pero sí una tendencia, que cuando estas personas optan o terminan pues desviando su atención hacia el lesbianismo, pues esas 2 personas, esas 2 mujeres terminan convirtiéndose exactamente, de hecho, en los padres de ese niño o niña. Igualmente sucede con los hombres. Ahora, en un momento dado se decía, ¿hasta dónde es permitido por la norma que un niño que ha sido dejado o lo tiene bienestar familiar y está en proceso de adopción termine en las manos o en el hogar de una pareja de estas? Y entonces ahí comparto con María Isabel. Comienza la segunda discusión además, entonces el tema los de derechos cultura, los derechos del niño, los exacto. derechos de las parejas, los derechos... ¿Cuál prevalecerá? Exactamente. Pero ese es un tema que es consecuencia, José Alberto, David y María Isabel, de no haber afrontado el Congreso con seriedad la discusión de una realidad que estamos viviendo. Nosotros importamos permanentemente de otras culturas muchas cosas y las implementamos acá. Aquí lo que se tenía que legislar era si en Colombia se aceptaba y se aprobaba la unión entre personas del mismo sexo. Correcto. David. Bueno, yo en este tema siempre he sostenido una posición y quizás me alejo o me voy a algo que consideraría mucho más estructural. A mí me parece que no debemos colocar en la agenda pública las preferencias sexuales de las personas, ni en la agenda pública, ni en la agenda política, ni en la agenda legislativa. La preferencia sexual debe ser interna, debe estar en el fuero de cada persona. Lo que haga en su hogar, en su casa, para satisfacer sus apetitos sexuales, no debe ser un debate que esté ventilándose en esos escenarios. Y en ese sentido, habrán parejas de hombre y mujer que no tengan actividad sexual, o sea, que sean asexuales. Eso suele ocurrir. Habrá personas que solas que tendrán actividades sexuales consigo mismas, satisfacerán su necesidad sexual consigo mismo. Y no creo que hoy debamos estar legislando y debatiendo sobre personas que tienen preferencias homosexuales y mañana tendremos que estar legislando y debatiendo sobre preferencias que tengan personas que tengan preferencias sexuales consigo mismo o con aparatos eléctricos o con lo que sea. Yo creo que eso hay que dejarlo en la intimidad. Ahora, en el tema de la adopción, me parece que hay que debatir el derecho de los niños.
si en nuestra sociedad hay un grave problema de abandono de niños y hay unos niños que requieren una familia y que requiere quien los acoja, quien los cuide, quien los aprecie, y hay unas personas que están disponibles a esa, no evaluemos su preferencia sexual, evaluemos su condición psicológica, social, económica, educativa, para ver si son las personas adecuadas para cuidar y adoptar un niño. Entonces, ¿por qué centrarnos siempre en un debate entre homosexuales y heterosexuales? Cuando ahora ni siquiera esa es la verdadera dualidad. Hoy hay personas que patean con la izquierda, la derecha, en tríos, en cuartetos, en desconocidos, virtuales, de plástico. El debate no debe ser la sexualidad, el debate debe ser si una persona, y de hecho porque qué interesante que se le permita a una persona que no tenga pareja, que no tenga, ¿por qué esa persona no podría adoptar? ¿Por qué no dos hermanos que se han quedado solos, siendo hermanos, seguramente no deben tener actividad sexual? ¿Por qué no pueden adoptar un niño? Qué interesante. ¿Por qué no? Sí, señor. Pero fíjese que usted sale de la almendra del problema y toca tangencialmente otro, pues que ahí sí no hay discusión alguna. Yo me quedo con la discusión que plantea José Alberto, David. Es que el Congreso es, yo diría, el más responsable de toda esta problemática, y me preocupa sí que Vivian Morales haya salido a convocar una especie de convocar un referendo y demás, y tratar de pedir una serie de cosas que debieron haberla dado ellos. Norberto, te amarro ahí, y para concluir, yo creo que el debate en el Congreso faltó, y el Congreso debe aislarse de ese tema de preferencias sexuales para decir, bueno, la familia que en nuestra sociedad se construyó sobre un fundamento católico, de la Iglesia católica y cristiana, tenemos que pensar, o cámbiale el nombre de familia, o sea, el tema de la familia y matrimonio, eso es una construcción de la Iglesia católica y que hemos adoptado. Ahora, ¿por qué, digamos, quienes tienen unas preferencias sexuales quieren que los casen y que matrimonio? Existen otras figuras hoy, y yo sí creo que debería debatirse eso, no solamente nuevamente las preferencias. ¿Qué pasa con los dos hermanos que quedan viviendo juntos y no tienen la posibilidad de compartir esos derechos y esas obligaciones y esos beneficios que podrían tener una familia, sin que medien eso el tema sexual? Y debería el Congreso trabajar en eso. Hacer a un lado el tema boyerista, el tema más, digamos, morboso del sexo, para concentrarse verdaderamente en lo que puede estar ocurriendo, que habrán empleadas que se quedan con señores y que tendrán el derecho a heredar o alguna posibilidad, hermanos, hijos, cualquier otro tipo de forma de unión, que tendrán derecho a compartir la EPS, la pensión, todo ese tipo de cosas son las que deberían debatir y no quedarse en el tema morboso del tema. Aquí hay que hacer una división muy sutil entre los derechos de los adultos a adoptar y el derecho del niño y de la niña a ser protegido, a ser acogido. Ahí en ese punto hay que hilar muy delgadito, porque desde lo que dicen algunos sectores de opinión, claro, cuando el derecho del adulto se ejerce, en el caso de parejas homosexuales, frente al derecho, entre comillas, de los niños a ser protegidos y acogidos, se presupone de entrada que el ejercicio del derecho del adulto es un derecho que le va a hacer daño al niño, al derecho de la protección, y ahí es donde está la aberración lógica de la discusión, porque es presumir que alguien, por ser homosexual, es una persona impresentable para relacionarse con niños, como si fuera un leproso o alguien que tuviera, con solo hablar, contaminar su homosexualidad por ósmosis a las otras personas. Y como la doctora Gloria H. en su artículo de ayer escribía, algo muy, muy patético. Si eso fuera cierto, que las parejas heterosexuales son las que mejor promueven la permanencia de la heterosexualidad, pues la verdad es que la homosexualidad ha nacido, se da en hijos e hijas de parejas heterosexuales, porque por definición los homosexuales no pueden tener hijos biológicos. Luego, si hay un homosexual hombre o una homosexual mujer, es porque tuvo un papá y una mamá, es decir, una pareja heterosexual. Luego, entonces, ¿qué? ¿La pareja heterosexual conduce a la homosexualidad? ¿O cómo es la cosa? Pero también hay que tener en cuenta
que muchas de estas personas homosexuales, o los gays, o las lesbianas, de donde casi que comienzan a salir como esencia, de las comunidades de hombres o de mujeres. Y entonces uno ve demasiada homosexualidad en el clero de la iglesia y ve mucha homosexualidad en los ejércitos de cualquier país y ve mucha homosexualidad en las comunidades religiosas de mujeres, pero es producto exactamente de una condición humana, de todos los seres humanos, inclusive yo diría que los seres animales, incluidos los hombres, que sentimos necesidades fisiológicas de descargarnos y como tal acudimos a cualquier medio, o los métodos manuales, o los métodos de tener que usar inclusive a los congéneres de su mismo sexo. Inclusive se llegó a acuñar en las culturas lo de los animales, la homofobia. Es decir, hay una serie de circunstancias que no nos pueden dejar simplemente satanizar una situación que, iba a retomar lo que decía David, José Alberto y María Isabel, es que cuando ya la Corte dice que hay que las parejas adoptar, se queda uno con la otra parte. ¿Dónde está el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento que van a aplicar? ¿Y cómo lo construye un presidente si no tiene una ley? Es una sentencia de la Corte, sí, jurisprudencia de la Corte, pero ¿tiene ya el presidente la facultad constitucional que da el Consejo para que él como legislativo comience a crear el procedimiento de cómo se van a entregar los hijos en adopción a parejas del mismo sexo? No, porque ese Congreso no legisló en esa materia. Dos cositas muy cortas. Yo entendí el fallo de la Corte diciendo que no tutelaba el derecho de los adultos y no el derecho de los niños a tener una familia, y lo que le dice al ICBF, si una pareja homosexual participa o quiere adoptar, usted tendrá que evaluar si tiene o no tiene las condiciones. Entonces en esos momentos, digamos, la pelota está en el ICBF, cómo va a asumir ese tipo de cosas. Y dos, respecto al tema, de acuerdo, y el tema de Vivian, vuelvo, digamos, yo a la profundidad, bien o no motivada, a mí sí me encantan los procesos democráticos. Que haya un referendo y que el ciudadano salga y se manifieste sobre estos temas, a mí me encantaría, y ojalá fuera de manera permanente. Por eso insisto que debe haber voto electrónico, y hay voto electrónico como los cajeros, donde permanentemente, ojalá diario estuviéramos votando. Déjenme, yo les pongo otro tema sobre la mesa, porque es que el tiempo... No, ya ella nos dio su primera opinión sobre el tema. Ahora es que necesito, y además quiero oír la opinión de ella sobre el problema de la salud en el Valle del Cauca. Ya nos olvidamos del M19, nos olvidamos de la adopción de niños por parejas homosexuales, ahora vengámonos al Valle del Cauca, a Colombia, pero el Valle del Cauca en particular. El Hospital Universitario del Valle se está quedando sin médicos, es la noticia que sale en primera plana del periódico El País, y se ponen casos evidentes. Además, esto se viene diciendo hace mucho rato. Lo cierto es que ya no hay ni cirujanos, ni anestesiólogos, ni internistas, ni médicos generales, ni enfermeras. Es decir, los diversos grupos gremiales de médicos se han ido, y de enfermeras se han ido apartando, porque se les deben 6, 8 y hasta 10 meses de sus salarios mensuales. Pero fuera de eso, en el hospital no hay ni gasa. Escuchábamos y oíamos una intervención de un paciente que nos decía, un quemado, que para poderlo tratar la familia está comprando la gasa especial, las cosas que tengo, porque en el hospital no hay nada. La situación es dramática, y usted es diputada a la Asamblea. Oye, y ese otro elemento que no hay en el hospital, se están quedando sin pacientes. Y se están quedando sin pacientes. Lo sacaron. Se quedó sin pacientes. Entonces, escuchemos a María Isabel, usted, es uno de los temas que tiene que meter el diente. Es una situación que más que como diputada, como vallecaucana, preocupa sobremanera. Además que es una alerta constante que nos han venido enviando, yo diría que diariamente. Es una situación supremamente vergonzosa que hoy nuestro hospital, nivel 3 además, es el único que tenemos, que no solo presta servicio de salud a los vallecaucanos, sino que además al suroccidente del país, personas del Cauca vienen al hospital, al HV, a que los atiendan además.
no termina siendo solo una crisis del Valle del Cauca, sino que además una crisis de todo el suroccidente colombiano, que hoy está replicando en toda la red hospitalaria del departamento. Entonces no solo tenemos al HV cerrándose, tenemos al Tomás Uribe también a puertas de cerrar, los hospitales de primera categoría, en Tuluá acaban de cerrar un hospital, crisis hospitalaria en el hospital de Cartago, y así la suma de todos esos múltiples errores, que en muchas situaciones han sido administrativas, que además de eso ha sido también el ejemplo del excesivo o de la excesiva politización de los entes públicos, como tenemos ejemplo también en Cali, que han determinado de alguna u otra forma que esa excesiva politización de las cosas pues hoy no estén funcionando como debe de ser, y que además las malas decisiones políticas pues hoy tengan a la salud del Valle prácticamente a puertas. Hoy están hablando de una liquidación, además a puertas de una situación tan compleja. Entonces podemos sumar en muchas situaciones las malas administraciones, las malas decisiones políticas y por supuesto la sobrepolitización de los escenarios hoy públicos. Y es que además ningún funcionario en muchas ocasiones quiere hasta trabajar porque es que yo vengo recomendado. Entonces vaya, métase usted con el concejal o con el diputado que me recomendó. Hay que hacer una reestructuración de fondo. Esto es un problema que no solo depende de nosotros en el Valle del Cauca, sino que además es un problema ya nacional. La bancada parlamentaria, tengo entendido que hoy está haciendo esfuerzos para que nos presten un dinero al HV que termina además siendo pues difícil de responder a futuro. Hoy tenemos que ponernos todos a marcha de esto, el gobierno nacional, el gobierno departamental y obviamente todos los que hoy decidimos hacer política para servirle a la gente y obviamente no permitir que un hospital tan importante sea cerrado. Doctor Tascón. Eso es lapidario, María Isabel, y yo comparto, el hospital se volvió un balde roto, donde le meten y le meten. Cada crisis de esta es presionar a los entes del país a meter dinero, pero cuando uno comienza a hilar delgadito, no habrá dinero en Colombia para solucionar la crisis del hospital departamental si no se asume lo que aquí ha dicho María Isabel con mucha responsabilidad, y es que tienen que comenzar por establecer que ese hospital y los hospitales del país tienen que llevarse a una modificación de la escogencia primero de sus directores. Eso de poner un director, que a veces uno creía era sano, dejarlos por 4 o 5 años allí en los cargos, hoy se volvió un boomerang, porque esos directores han terminado convirtiéndose en unos amanuenses políticos y en el peor de los casos, como sucedió con el científico Rubiano, se convierten en una dificultad para el desarrollo administrativo del hospital. Yo creo que una de las grandes fallas que tienen hoy los hospitales de Colombia es que no están nombrando administradores para esos hospitales y nombran médicos para direccionar esos hospitales, cuando el médico tiene una concepción completamente distinta de lo que es el direccionamiento administrativo. El médico está para curar vidas, está para hacerle el bien a la sociedad. El administrador público, el contador, el economista, el financiero, está para mirar estrategias de manejo administrativo y colocar en los ejes conductores lo que debe hacerse. Y por ende, en las demás áreas de las profesiones que tenemos en el país. Pero aquí, sencillamente, mientras al hospital no se le dé un vuelco y un giro, y usted, María Isabel, que va a estar en la asamblea, allí hay mucha tela de dónde cortar, porque hablaba precisamente con la señora gobernadora elegida y le planteaba: nosotros no podemos aceptarnos como vallecaucanos la figura que nos están trayendo algunos personajillos de este departamento y del país, que son privatizadores por naturaleza para quedarse con las cosas del Estado. Eso de decir que al hospital hay que intervenirlo, yo siempre lo he dicho en este medio y en los otros.
Uno sabe en las intervenciones dónde se comienza, pero no dónde se termina. Y casi siempre las intervenciones son con fines de liquidación o con fines administrativos. Y en este caso, como el hospital está totalmente quebrado, como el hospital en este momento no tiene ni siquiera a quien le preste plata, porque del crédito que hablaba María Isabel de Findeter, cuando fueron a ver las finanzas del hospital, dijo, no, aquí no se le puede prestar plata porque la perdemos, esto no tienen con qué pagar. Entonces, fíjese usted que los problemas que tiene hoy el HIV son tan grandes que ameritan, y lo dije yo a la gobernadora y se lo planteo porque lo he dicho en todas partes, por favor, ya que este gobernador no tuvo pantalones para tomar una decisión como la de llevar al hospital a la ley 550, que le llamamos ley de quiebras, pero es la ley de insolvencia económica de las entidades públicas, para frenar esos taxímetros de los altos intereses. 2, para acabar con la sobrefacturación que tiene el hospital, y por eso le digo que eso es un balde roto. Sí. Aquí se denunció, y creo que usted lo dijo en alguna ocasión, José Alberto, si mal no recuerdo, que un par de guantes, una caja de guantes que costaban 15.000 pesos, allá las facturan en 120.000. Aquí se dijo que un medicamento que vale 200.000 o 250.000 pesos para los tratamientos de enfermedades terminales, el hospital se lo facturan a 1.200.000. Entonces, eso no tiene solución de ninguna clase mientras adentro del hospital esté la corrupción rampante, y la única manera es que si nombran un gerente, por lo menos la ley 550 le dice al ministerio, nombre usted otro, y entre dos va a ser mucho más difícil hacer todas las pilatunas que están haciendo. Eso en materia de tener, por lo menos, y de recobrar lo que es el orden administrativo del hospital. Pero también yo sí llamo la atención, cuando la banca en Colombia se quebró, recuerde José Alberto, por allá creo que en los 99, exactamente, el gobierno salió a prestarles todo lo que necesitaran, y eran entidades quebradas, eran entidades sin ninguna solución social, les prestaron toda la plata y ni siquiera nos la devolvieron a los colombianos, porque la banca no devuelve plata, no la devolvieron. ¿Por qué de ese FOSIGA, de ese fondo que tiene la salud, que es grande, no tomar los correctivos? Listo, si nos metemos en ley 550, gobernadora, nombren también su operador gerente, y de una vez métanle una cantidad de dinero, pero solucionen los problemas raizales, la mala facturación, por ejemplo, los excesos en las compras, la sobrefacturación, etcétera, porque los médicos son buenos todos y el hospital ha prestado siempre un buen servicio. Aquí lo que no hay es administración. Bueno, yo no me acuerdo el nombre, pero recuerdo un secretario de salud, no sé si de Cali, creo que de Cali, que alguna vez manifestó, de pronto Norberto nos puede acordar el nombre, manifestó que él como secretario de salud llegaba a la oficina y tomaba un tinto y quedaba desocupado. ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno? Y aquí, digamos, hay que hacer un llamado. Es que el problema de la salud es del gobierno nacional, y es que ese es el sistema, y es que la EPS, y es que todo el mundo le lava la mano y aquí no pasó nada. Yo sí creo que la región, el territorio, tiene que tener un modelo de salud soportado evidentemente en esa estructura nacional, en ese sistema que hay, pero hay que hacer gestiones para crear un modelo. Y no lo que ocurre ahora. Seguramente el secretario, que era el Partido Liberal, candidato a la alcaldía, que no ganó. Que está descansando. Ese secretario de salud tenía razón. ¿Por qué? Porque él llegaba a manejar la salud de la ciudad o del departamento, pero resulta que es que cada gerente hace en su hospital o en su red o en lo que sea lo que le da la gana, y no existe una política en salud, como no lo hay en movilidad, como no lo hay en seguridad, como no lo hay en nada. Lo que hay son unos feudos que cada cual coge lo poquito que tiene y aprovecha para sacarlo adelante. Pero no quiero desaprovechar que tengo a la diputada electa aquí para contarle otra catástrofe que tenemos los vallecaucanas. En estos momentos somos terceros con 67 medallas, por encima está Bogotá con 97 y Antioquia con 141, nos están dando una pela a la berraca. Y debajo de nosotros Bolívar con 70 medallas, es decir, 3 medallas más. Esto es terrible, nos están dando una pela en los Juegos Nacionales a los vallecaucanos, que como a los hinchas de la América nos va a tocar que escondernos debajo de la mesa, porque dañó el programa. Hay que hacer algo con esto. Acaba de dañar. Nos acaba de dar más tema. Sí, el problema, María Isabel, es que el tiempo se nos está acabando y ya me están diciendo que me van a cerrar el programa si no lo paro, pero a usted la comprometo a que
por lo menos una vez al mes, acepte nuestra invitación para venir acá a contarnos, a darnos cuenta de su gestión, porque necesitamos, mire, usted es la más joven de la Asamblea, pero la verdad es que yo tengo la expectativa de que, y tengo que decirlo abiertamente, mi voto fue por usted. Por mi voto usted ganó, entre otras cosas. ¿O yo? Fíjese pues. Entonces, quiero decir, fuera de broma, que siendo la más joven, tenemos que afincar esperanzas en los más jóvenes. Y necesitamos que sea muy seria, que sea muy trabajadora, muy responsable, muy honrada, decente con lo que se le está entregando en las manos, que es la confianza pública, para que los vallecaucanos sepamos que tenemos usted y otros tantos y tantas personas que van a estar en la Asamblea, dignas de la confianza de los televidentes, de los internautas, de las personas del común, que necesitamos políticos no angelicales, políticos decentes y responsables. ¿Sabe qué me gusta a mí de esta Asamblea, María Isabel? Creo que hay 9 mujeres. Eso está bien. Esperemos que las mujeres nos den una buena sorpresa. Hay 9 mujeres y solo se mantuvieron de la asamblea anterior 4, o sea que el resto somos absolutamente nuevos. Es una responsabilidad y un reto supremamente grande, pero lo vamos a hacer con toda la convicción como lo hemos hecho en campaña. Yo a esto voy a dedicar mi vida, a servirle a la gente, a defender el concepto de política como el arte de servir. Y para eso tengo que trabajar al 300%. Perfecto. Y ahí vamos a estar. Muy bien, vamos entonces a estar muy atentos de lo que haga María Isabel y otras personas, hombres y mujeres que están en la Asamblea y en el Consejo de la Ciudad de Cali, para que de verdad recuperen la confianza que nosotros les tenemos entregada, para que hagan de su agenda pública una verdadera honra de lo que es el destino común de los vallecaucanos y de los caleños. Política con P mayúscula, eso es lo que necesitamos. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social.